Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. En esta tarde vamos a hablar de la ciudad de Betel. Pero antes de eso me gustaría que nos pusiéramos en oración. Señor nuestro, Dios Padre, Rey del Universo, esta tarde gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir valiosa información del cual conocemos cómo has utilizado a las personas para tu propósito y cómo también estas ciudades por su desobediencia han sido destruidas también, Padre. Gracias te damos por hacernos conocer y por permitirnos conocer toda esta información que nos permite cómo aplicarlo en la actualidad de nuestras vidas y cómo entender a las personas que vivieron en ese tiempo y en ese momento. Así que esta clase la ponemos en tus manos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, hoy vamos a hablar de esta ciudad de Betel y para eso vamos a ver primero su ubicación geográfica y su etimología de Betel en hebreo, que significa casa de él, y en latín Betel, Betel que significa casa de Dios, y esta está situada a 35 kilómetros al norte de Jerusalén y 29 kilómetros al sur de Silo. Y podemos apreciarlo en el mapa que les estoy presentando, que está encerrado en el circulito rojo. Como vemos el lugar donde está ubicado y está el reino de Israel, y alrededor de esta ciudad hay muchas ciudades importantes que en algún momento posible vamos a poder hablar de ellos. Pero es importante ver cómo en este lugar se pudo establecer esta ciudad y vamos a ver los eventos que ahí ocurrieron. Aquí en Betel, esta ciudad también es conocida como Beit El y es una ciudad gobernada por la Autoridad Nacional Palestina. Y en el mapa podemos apreciar cómo está todo en lugar verde, donde esta autoridad es la que rige, es la que gobierna estos lugares. Aquí en la apariencia física del lugar, dice, en la antigüedad se menciona que fue un lugar maravilloso, y Betel se conoce en la historia como el pueblo de Dios durante la vida de Abraham. Abraham y Lot, estando en un lugar de llanuras fértiles, se dividen estas llanuras. En estas llanuras que están elevadas, tenía algo muy especial. Había manantiales de agua por el cual también podía ser posible que hubiera estos pastizales tan grandes. Dice, después de la división del reino en el 997 a.C., Oseas aquí profetizó la destrucción de Betel. Y de ahí fue llamada Bet-Aben, casa de nocividad. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto que nos está mencionando lo que profetizó Oseas, porque después de ser una ciudad donde el Señor llevaba a cabo sus planes, vemos que se desviaron del camino. Dice, después de ser un santuario, en los días de Samuel, donde él juzgaba al pueblo, ha quedado en ruinas. Y esto lo apreciamos en 1 de Samuel 7:16. Como yo les mencionaba, quiere decir que antes de ser ese santuario, en los días de Samuel, cuando él viajaba a diferentes lugares para poder juzgar al pueblo, ¿qué sucedió con este lugar tan hermoso? Pues ha quedado en ruinas. Y como veíamos en la lámina anterior, fue porque cayeron en su nocividad. Y aquí vemos que siendo una región montañosa que sobrepasa los 900 metros sobre el nivel del mar, se puede apreciar ya la urbanización que cuenta con varios manantiales de abastecimiento de agua. Es lo que les comentaba al principio, que a pesar de ser una región montañosa y vemos que hay también muchas zonas áridas, contaban con esos manantiales que les podía abastecer de agua. Y vemos aquí en esta lámina cómo la urbanización empezó a crecer y empezó a absorber el lugar. Y aquí podemos apreciar también ese cambio tan radical de la ciudad en la época actual. Ya vimos en las láminas pasadas cómo quedó destruida, pero en la actualidad cómo ha ido creciendo la urbanización, pero con edificios muy posmodernos. Y también apreciamos que se trata de una mezcla entre la urbanización y mantener sus tradiciones de cultivo, como apreciamos en esta lámina, ¿sí? Vemos un edificio ahí moderno, pero también ellos siguen manteniendo esas tradiciones y sobre todo de su cultivo.
y aprovechan por los manantiales de agua que tienen. Vamos a hablar un poquito de las personas que allí vivieron. Vemos que Abraham vivía al este de Betel, porque ahí fue donde él instaló su tienda, para después moverse al oriente, donde él edificó un altar e poder invocar el nombre de Jehová. Y esta información la constatamos en Génesis 12:8. También estuvo ahí Jacob, nieto de Abraham, que vemos en Génesis 28:13. También nos vamos a encontrar con Jeroboam, número 1, Primera de Reyes 12 del 28 al 32, y también encontramos que Débora, la profetisa, vivía entre Rama y Betel, y esta información está en Jueces 4:4 al 5. También vivía Amasías, sacerdote de Betel, en Amos 7:10. Y nos encontramos también a Giel, que echó cimientos al precio de su hijo mayor. A costa de la vida de su hijo, él trató de reconstruir, y lo vemos en Primera de Reyes 16 al 34. Vamos a ver también un poquito los eventos que allí ocurrieron. Se habla de la fiesta solemne que se celebraba para Jehová cada año, y eso lo vemos en Jueces 21:19. Y también vemos que Abraham edifica un altar para el Señor, Génesis 12:8. Y vemos nuevamente que Abraham y Lot es donde arreglaron sus diferencias para repartirse las tierras, para hacia dónde quería irse uno y dónde quería irse el otro, para poder mantener su ganado en estos lugares. También un evento muy importante fue el sueño de Jacob, donde él en su sueño ve la escalera que llegaba al cielo y había ángeles que estaban sobrevolando en la escalera. Y eso lo vemos en Génesis 28, 12 al 19. Y vemos que aquí Jacob edifica un altar y le da el nombre al lugar de Betel. Después de que tuvo esos sueños, aquí es donde Jacob decide, y no decide, sino por órdenes del Señor, él edifica un altar y es cuando él le pone el nombre al lugar Betel. También al morir Débora, ella es sepultada al pie de Betel. Génesis 35:8. Y también Samuel una vez al año, es lo que comentábamos, juzgaba al pueblo. Él tenía que viajar a varios lugares, a varias ciudades, y esta fue una de las que Samuel iba a juzgar al pueblo. Y lo vemos en Samuel 7:16. También vemos que un profeta enviado por el Señor habla en contra del altar y les manifiesta que está mal lo que estaban haciendo. Y eso lo vemos en Primera de Reyes 13:1 al 2. Abías, y es aquí donde arrebató la ciudad de Betel. Segunda de Crónicas 13:19-20. También nos habla de Eliseo, que es aquí donde él recibe el favor del Señor al mandar osos y despedazar a 42 muchachos. Se cuenta la historia que él iba subiendo y le gritaban, pelón, pelón, con algunas otras palabras, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 2:23 al 24. Y vamos a encontrar detalles curiosos o únicos del lugar. Y esta ciudad, después de estos eventos que ocurrieron, es conocida como ciudad del bien y del mal, porque se encontraban dos tipos de emociones. Recordemos que había sido escogida por el Señor, pero también por su nocividad de las personas se desviaron del propósito. Entonces se convirtió en centro de apostasía. Los eruditos identifican a Betel con la aldea moderna de Beitín, y es la segunda ciudad que más se menciona en el Tanaj, que es en el Antiguo Testamento, ya que hay una combinación de revelación divina y apostasía, los que les mencionaba anteriormente, porque fue conocida como ciudad del bien y del mal. Y aquí fue donde Jeremías afirma que la casa de Israel se avergonzó de Betel. Entonces vemos cómo estos eventos sí marcaron una gran diferencia en esta ciudad, porque hasta el propio Jeremías afirmaba que la casa de Israel se avergonzaba de esta misma ciudad. Vamos a ver aquí qué podemos aprender, qué enseñanzas y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Sé que es muy corto lo que hemos hablado, pero es muy importante. Las historias ocurridas
en la ciudad de Betel nos hacen apreciar las grandes consecuencias de la justicia y la maldad que se obtienen al desobedecer y obedecer a Dios. Vamos a encontrar dos tipos, ¿verdad? Vamos a ver justicia y maldad también. Y debemos meditar en estas historias si tenemos una adoración verdadera que nos identifica con la casa de Dios o si nos identifica con una casa de nocividad. Debemos tener cuidado en esto, en dónde está nuestro corazón, en dónde están nuestros principios, porque podemos fácilmente decir, bueno, estas personas que vivían en ese momento, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron el otro? Pero a veces no podemos darnos cuenta y podemos caer en la misma actitud de ellos. Y que estas lecciones relacionadas con Betel nos inspiren de verdad a nosotros ser temerosos de Dios. Y que esa escalera del sueño de Jacob se convierta en nuestra fortaleza para que nosotros podamos confiar verdaderamente en el Señor, que nos estará esperando al final de esa escalera con los brazos abiertos. Y es importante lo que aprendemos día a día a través de la palabra del Señor. Igual, nosotros tenemos que enseñar a nuestras congregaciones cómo debemos vivir como verdaderos seguidores de Cristo, que nos identifique verdaderamente con la casa de Dios y que no nos permitamos que nos contagien la nocividad del mundo que nos rodea. Y es muy importante confiar porque el Señor nos está esperando con esos brazos abiertos al final de esa escalera. Mis estimados hermanos, Dios les bendiga, gracia y paz para ustedes.